Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Quirón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. El Espíritu Santo nos decía hoy a través de su palabra: tus pies se han, parafraseando, tus pies se han conducido por caminos que te han apartado de mi voluntad. ¿Cómo decía? Perdón, hija. Se han contaminado en los caminos. Entonces, el Espíritu Santo nos dice: tus pies se han contaminado, tienes que venir al altar y limpiarte. ¿Por qué? Porque a lo largo de ese transitar hacia la dimensión de Sion, yo declaro en el nombre de Jesús que aquí, esta casa, vamos caminando hacia la dimensión de Sion. Pero a lo largo de ese caminar van a haber enemigos que te van de alguna manera a querer contrarrestar tu nivel de crecimiento, tu nivel de santificación, ese nivel de agradar el corazón de Dios. Entonces, si la dimensión de Sion es una dimensión del Espíritu que la iglesia, amado hermano, fiel, que es la iglesia del lugar santísimo, debe de anhelar en su corazón, para poder accesar a esa dimensión espiritual, debemos de conocer quiénes son los enemigos de esa dimensión espiritual. Y cuando nosotros vemos acerca de los enemigos de Sion, encontramos claramente denotados a la luz de la palabra. Esto nos va a llevar varios estudios, tal vez no esta prédica central, pero sí para dónde la vamos a ir llevando y desglosando a lo largo de su desarrollo. Por ejemplo, vemos que los primeros enemigos que aparecen bíblicamente como enemigos de Sion están descritas en 2 de Samuel capítulo 5, versículo 6. Entonces, uno de los más grandes enemigos de la dimensión de lo espiritual, hacia ahí quiero llevarlo. Ya no le voy a mencionar Sion, ahora le voy a mencionar lo espiritual. Ya le concatené, ya le mostré a la luz de la palabra que Sion es la dimensión del espíritu. Sion nos habla de espiritualidad, Sion nos habla de relación con Dios, Sion nos habla de una dispensación donde hay gozo, donde hay bendición, donde hay dádivas, pero que debe de ser de alguna manera, amado hermano, habitada por cada uno de nosotros. ¿A través de qué, pastor? A través de actitudes que nosotros tenemos que ubicar en nuestra vida que no estén activos. Porque si esto está activo en mi vida, quiere decir que hay enemigos de Dios que están teniendo autoridad espiritual sobre mi desarrollo de caminar, y tengo que apartarlos de mí. Porque ¿cuántos anhelamos la dimensión de Sion, la dimensión de lo espiritual? La dimensión de lo que es del espíritu. ¿Cuántos? Gloria a Dios. 2 de Samuel capítulo 2 versículo 6 dice que los primeros enemigos que se ven en Sion son los ciegos. Entonces el rey y los suyos fueron a Jerusalén. Ya vimos que Jerusalén tipifica también fortaleza de Sion. Fortaleza de Sion tipifica Sion, la ciudad de Sion. Perdóneme, hermano, pero tantos años ya, casi 20, de estar mencionando el nombre fortaleza de Sion, fortaleza de Sion, fortaleza de Sion. Entonces ya se le queda uno. Pero mire, entonces el rey y los suyos fueron a Jerusalén, al Jebuseo que habita en la tierra, el cual habló a David diciendo: tú no entrarás acá, si no echares los ciegos. ¿A dónde no entrarán? A Jerusalén. Y Jerusalén nos habla de la ciudad de Dios, nos habla de Sion, nos habla de lo espiritual. Jerusalén nos habla del nivel de espiritualidad que debemos de alcanzar como hijos de Dios. No es normal que una persona de 5 años, de 10 años, de 15, de 20, de 30 años en el evangelio siga caminando como que tuviera 6 meses de estar caminando. El nivel de espiritualidad debe de ir en crecimiento, en incremento. Empero David tomó, aquí aparece, mire, ahí estamos nosotros, la fortaleza de Sion, la cual
es la ciudad de David, la dimensión del espíritu. Y dijo David aquel día: ¿quién llegará hasta las canales y herirá al jebuseo y a los cojos y ciegos, a los cuales el alma de David aborrece? Pregunta. Por eso, o por esto se dijo: ciego ni cojo. Ciego ni cojo entrarán ¿en dónde? ¿Esa casa de qué habla? De Jerusalén. ¿Y Jerusalén de qué nos habla? De Sión, la dimensión del espíritu. Quiere decir que si nosotros evaluamos acá, segunda de Samuel 5:6, menciona aquí por lo menos 3 enemigos. El jebuseo, que habría que ver qué tipifican los jebuseos, por favor. Esos no me tomé el tiempo de buscarlos, pero tal vez algún escudero me busque en los estudios a qué se refiere el jebuseo. Entonces, 3 enemigos claros acá son los ciegos, los cojos y los jebuseos. Quiere decir que si hay 3 enemigos, o 3, sí, valga la redundancia, 3 enemigos que pelean contra ti para procurar que no alcances la dimensión del espíritu, son los jebuseos, los ciegos y los cojos. Esos son 3 enemigos de la espiritualidad. ¿Encontraron algunas de los escuderos acerca de los jebuseos? Tú lo tienes allá. Actitud cruel. Los jebuseos eran agresivos. Pastor. Sí. Gracias William. Dios te bendiga, mi hijo. Gracias. Lugar trillado o lugar para pisotear. ¿De qué nos habla ese lugar? Ayúdeme. Un lugar para pisotear, ¿qué es? Humillación. Quiere decir que lo voy a dejar acá y eso usted desarrolla en su casa, porque el jebuseo no lo incluí en este estudio. Lapsus calami. Pero el jebuseo, ¿qué dijimos que puede tipificar el jebuseo? Perdone. Aquel hombre y aquella mujer que toleran la humillación en su vida, es decir, que les gusta enseñorearse. Eso no se lo traje acá, pero de una vez desarrollémoslo. Aquel hombre y aquella mujer que tienen en su corazón el desdén y el trato cruel hacia los demás, es un hombre que de alguna manera es gobernado por el jebuseo. Porque el jebuseo es aquel hombre cruel que le gusta pisotear o que le gusta humillar. Y es aquí donde nosotros tenemos que ir entendiendo cada día más. Porque, por ejemplo, si yo soy un hijo, ¿cuántos nos declaramos hijos de Dios en esta casa? ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta casa nos gusta humillar gente? Yo sé que usted no va a decir que sí. Es evidente que uno no va a decir sí. Pero ¿cuántas veces te has enseñoreado sobre las personas? ¿Cuántas veces has sido una persona prepotente, altanera con la gente? Egocéntrica, por supuesto. Con la esposa, con los hijos, con los empleados, con los hermanos servidores. Es decir, la actitud denota una limitación para habitar en la dimensión del espíritu. Quiere decir que si nosotros vamos sirviendo aquí, es imposible encontrar hombres espirituales que se enseñoreen sobre las personas. Quiere decir que si yo tengo sobre mi vida la marca de ser un hombre prepotente, altanero, ser un hombre que le gusta andarse enseñoreando de las personas y andarlas machucando, eso virtualmente es imposible que yo sea un hombre espiritual. No es que yo soy muy espiritual, pero en la calle le gusta humillar personas. En el trabajo le gusta humillar a los empleados. Es decir, cuando yo tengo en mi vida un mal carácter,
Mire, aquellas personas que se sienten la última Coca-Cola del desierto y nadie nunca puede hacer las cosas tan bien como ellos las hacen, son personas que están siendo gobernadas por una entidad espiritual que se llama el Jebuseo. Quiere decir que un hombre altanero, un hombre prepotente, aunque diga que es espiritual, no lo es. Porque uno de los contrarios en la dimensión del espíritu, del crecimiento espiritual, es aquel hombre que tiene un carácter inflamado. Entonces uno sabe que, mire, ¿cuál era una de las características del carácter? No le digo de mi carácter, del carácter del Señor Jesús, porque yo predico a Jesús. Si me predico de mí, triste el caso, hermano. Pero ¿cuál era la característica del carácter del Señor Jesús? Quiere decir que el hombre manso y humilde de corazón sí es un habitante de la dimensión de Sión, pero el hombre que es gobernado por los jebuseos. Quiere decir que una de las cosas que tenemos que abandonar y uno de los más grandes enemigos en mi vida espiritual es la altanería. ¿Cuál es el enemigo de la dimensión del espíritu en tu vida? Cuando te gusta enseñorearte sobre las personas. Cuando tu carácter es tan inflamado y tan fuerte que daña a las demás personas. ¿Hacia dónde debemos nosotros de caminar? Nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Y dice la Biblia, aprendan de mí, Jesús. Quiere decir que si yo deseo y anhelo ser un hombre espiritual, más vale que empiece a gobernar mi carácter. O podré ser un hombre de iglesia, podré llegar sistemáticamente a la iglesia, pero por eso le decía yo al inicio, no podemos pretender seguir caminando como niños de 5 años cuando ya tienen más de 10, 15 y 20 años metidos en una iglesia. Esos frutos ya no son normales. Aquella gente que anda de iglesia en iglesia, 5 años en una iglesia, 5 años en otra, 5 en otra, 5 en otra, 5 en otra, se le fue la vida de iglesia en iglesia y nunca logró alcanzar el nivel de madurez que Dios quería en su vida, porque nunca toleró ni permitió que el Santo Espíritu de Dios gobernara sobre su vida y que realizara los cambios que necesitaba internamente. ¿Por qué? Porque habían entidades espirituales gobernando, es decir, los enemigos de Sión. Uno de los enemigos de Sión es el carácter. Le puedo hacer una pregunta. En confianza, entre amigos, ¿cuántos de los que estamos aquí honestamente delante de Dios tenemos carácter fuerte? O mejor dicho, carácter débil. Déjenme que miremos. Tenemos, hermano, gloria a Dios, tenemos que trabajar si anhelamos lo que es del Espíritu. Entonces, a estas alturas del juego ya no es decir quién es cristiano y quién no. Los frutos dignos de arrepentimiento son los que denotan realmente el nivel de espiritualidad que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, uno de los principales, bueno, me metí en el jebuseo y desarrollamos el jebuseo, ¿verdad? Pero bueno, carácter. Entonces, 3 enemigos de Sión son el carácter, la cojera y la ceguera. ¿Cuántos anhelamos la dimensión del Espíritu? Tenemos que lavar nuestros ojos, tenemos que restaurar nuestro caminar y tenemos que restaurar nuestro carácter, amados hermanos. Aquellos que anhelamos lo del Espíritu, tenemos que tener frutos conforme al Espíritu. Los ciegos, que nos hablan de visión, eran enemigos de la conquista en Jerusalén. Dice la Biblia que habitaban en Sión hasta que David tomó la ciudad de los jebuseos. Y como dentro de la ciudad de los jebuseos había una fortaleza, mire, dice la Biblia que David entró y tomó y conquistó esa ciudad, entrando por las aguas. ¡Ay, Cristo de la gloria! Esa ciudad se conquistó a través de sus acueductos. Cuando usted va históricamente, usted ve que David logra entrar a esa ciudad únicamente por el sistema que le proveía agua a la ciudad.
Quiere decir que la ciudad de los ciegos se conquista a través de las aguas del Espíritu. Es decir, los cambios que van a haber en mi vida solamente pueden ser producidos y pueden ser conquistados por el Santo Espíritu de Dios cuando permitimos que las aguas del Espíritu fluyan en cada uno de nosotros. Entonces el Espíritu Santo toma una relevancia importante y primordial en la conquista de la dimensión de la espiritualidad, la dimensión de Sion. Quiere decir que un hombre de carácter, como dijimos anteriormente, de carácter, es que no es carácter fuerte, es un carácter débil. Porque el hombre que no tiene la capacidad de gobernar su carácter es porque es débil en su carácter. Nosotros decimos muchas veces, este hermano tiene el carácter bien fuerte. Y realmente fuerte no lo tiene, porque si fuera fuerte tuviera autogobierno y tuviera dominio propio. Un hombre de carácter fuerte tiene dominio propio. Y antes de soltar lo que tiene que decir, lo sujeta. Y prefiere no hablar. Entonces, cuando nosotros estamos procurando buscar la dimensión de lo espiritual, en esta primera faceta nos podemos encontrar con tres grandes problemas que no van a permitir. Mire, cabalmente el día de ayer me preguntaba a alguien, me decía, ¿por qué fue que Moisés no entró en la tierra de la promesa? Solo la pudo ver de lejos. ¿Qué tan importante es juzgar al jebuseo en mi vida? Ya creo que nos quedamos ahí con el jebuseo ahorita, ¿va? ¿Qué tan importante es gobernar el jebuseo en mi vida? Que si usted quiere hacer alguna analogía, ¿verdad? O alguna figura, una sombra, lo que quisiera, realmente si usted se toma a tiempo, se da cuenta de que realmente Moisés no entró en la tierra de la promesa, dice la Biblia, a causa de su carácter. Mal que bien, si esto lo logramos ubicar en la dimensión del Espíritu, podemos ver que el jebuseo tuvo que haber tenido un radio de acción en la vida de él. Porque no fue un hombre que hubiese logrado sujetar su carácter. Entonces mire qué delicado es esto, hermano. Qué tan importante es que usted y yo peleemos contra los enemigos de Sion. Los enemigos de Sion, lo que te estoy diciendo, hermano, te vas a encontrar con estas situaciones en tu vida espiritual y tienes que vencer. De lo contrario, esto te va a limitar el crecimiento espiritual hacia el nivel donde Dios te necesita y te anhela. Como consecuencia de ¿qué? De que muchas veces no hemos aprendido a derrotar aquellos enemigos que muchas veces nos tienen soterrados o nos tienen atrincherados. Y sabe que el que está atrincherado ni avanza ni retrocede. Entonces, ¿qué tan importante es que tú y yo aprendamos a sujetar nuestro carácter en toda la dimensión? Que Moisés se quedó afuera por no haberlo podido gobernar. Moisés no entró en la tierra de la promesa, lo dejaron fuera porque su carácter era irritable. Quiere decir que uno de los gigantes, si usted lo analiza desde esa perspectiva, uno de los gigantes en la dimensión del Espíritu que limitaron que Moisés lograra entrar en la tierra de la promesa fueron los jebuseos. Tal vez no físicamente como tal en ese contexto de la historia, pero como gobierno en su alma. Él tenía el gobierno de los jebuseos físicos, pero también tenía la dimensión del gobierno de los jebuseos internos, lo que estamos hablando hoy espiritualmente. Entonces es importante que muchas veces cedamos en nuestro carácter, porque cada vez que no cedemos nuestro carácter, yo te bendigo, porque has aprendido a sujetarte en los momentos que hemos estado de los más caldeados, pero el carácter lo has aprendido a controlar. Y si tú y yo no aprendemos a gobernar nuestro carácter, corremos el peligro de quedarnos fuera de la tierra de la promesa. Qué tan difícil es manejar el carácter. Esa ciudad de Jerusalén, David la conquistó por sus acueductos. Quiere decir que hay cosas y conquistas
en nuestra vida, Johnny, que solo las podemos alcanzar a través de la fortaleza del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. No es con espada ni con ejércitos, más con su. Hay veces que de veras las fuerzas se te van. La situación es como dice aquel personaje del que sale, ¿verdad? Que usted, yo sé que usted no lo mira, pero fue horrible, hermano. Cuando se habla de ciegos, se habla de personas que no tienen visión. Y una persona que no tiene visión, va a ser difícil que logre accesar a la dimensión de la atmósfera espiritual llamada Sion. Quiere decir que el carácter y la falta de visión son enemigos de Sion. ¿Quiénes son los enemigos de tu nivel de espiritualidad óptimo? Tu carácter. ¿Qué otro enemigo existe que va a limitar tu crecimiento espiritual, amado hermano? Tu falta de visión. Porque los ciegos y los jebuseos eran 2 de 3 enemigos que estaban ahí en esa ciudad. Mire, cojos. Solo piden y nunca dan. Qué grueso, hermano. Entonces el rey y los suyos fueron a Jerusalén, a estación, al jebuseo que habitaba en la tierra, el cual habló a David diciendo: tú no entrarás acá, sino echaréis los ciegos y los cojos, diciendo: no entrará acá David. Pero David dice acá, mire, tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. ¿Cada cuánto te me escapas aquí de la iglesia, amado hermano? Pues hay hermanos aquí que vienen 2 semanas y de repente se desaparecen un mes. Después se desaparecen otras 3 semanas y aparecen en otro servicio, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia nos habla de cojos, nos habla de hermanos, no tú, porque tú estás hoy aquí, gloria a Dios, ¿verdad? Pero nos habla de hermanos fluctuantes en su caminar espiritual, es decir, tibios. Sí, todos esos que hoy ahí está su silla vacía, ¿ve? Y que no vinieron porque algo tenían que hacer. Y se respeta la individualidad, cada quien coloca sus propias prioridades. Pero a mí me enseñaron que la prioridad número 1 en mi vida, ¿quién era? El Señor. Entonces, caminar a medias, aparecerte al culto cuando puedes, cuando quieres, caminar correcto delante de Dios cuando quieres, cuando puedes, esos son limitantes. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los cojos eran uno de los mayores problemas que se tenían en esta ciudad. Dígale a su hermano que está ahí a la par, por favor, ya deja de estar faltando. Y al que está en la tele se lo digo yo, ya deja de estar faltando. Por eso la Biblia dice: no os dejéis. ¿Por qué? Porque la cojera, diga conmigo, dígale hermano que está a la par, la cojera es tu enemigo. ¿Cómo así? Hoy voy a la iglesia, mañana no. Hoy sí voy a la iglesia, mañana no. Ay, no estoy down, aquí tampoco quiero. No, hoy sí voy a ir porque va a estar buena la pred. ¿Qué es eso, hermano? ¿Cuántos anhelamos una dimensión del espíritu superior? Deje de faltar a los cultos. Porque aquí dice que el enemigo de la dimensión espiritual es aquel fluctuante que camina a veces sí, a veces no. Y aquel hermano tengo como 3 meses de no verlo. Haceme favor, llámalo. Ya se está congregando en otro lado. Y ni siquiera gracias dijo. Que eso es algo que hemos procurado. Eso se llama ética cristiana. Si tú llegas a una casa, preséntate. Y si por alguna razón del destino el espíritu te mueve
El espíritu, no tu alma, no tu carne, no tu molestia, no tu hígado. El espíritu, diga conmigo, el espíritu lo mueve. Despídase, sea educado. Usted que está ahí en la tele. Digo, ¿a usted le gustaría que un día alguien llegara a su casa, abrir la puerta, se fuera a meter al último cuarto a dormir, que usted lo tiene ya arregladito, y al otro día se fuera y quién entró? Aquí desayunó, aquí almorzó, aquí cenó, como aquellos 3 ositos que había antes una caricatura. Alguien se acostó en mi cama. ¿Se acuerda usted de esa, verdad? Alguien se tomó mi sopa y usted no sabe ni quién, hermano. Diga ética cristiana. Si llego a algún lugar, pastor, aquí estoy, Dios me trajo, por favor, lo que se tenga que trabajar en mi vida. Gracias, pastor, ya mi tiempo terminó. El espíritu, no el alma. El espíritu me dijo, me tengo que mover, pastor, por esto y esto y esto. Y pues usted tal vez no lo va a entender, pero el espíritu es el que guía toda verdad. ¿Y qué le voy a decir yo? Sí, tenés razón. Pero si entra y sale como Juan por su casa, amado hermano, tenemos problemas con el caminar. ¿Cómo grita este pastor y se va aquí? Se queda en la iglesia de allá a la esquina. No, que aquí no gritan, y se va para la otra de allá abajo. No, es que aquí es medio. En ningún lado están contentos, por eso es que nunca maduran. Porque se encontraron con los enemigos de Sión. Por eso no te dejes de congregar, como muchos tienen por costumbre. Anhelamos madurar en Dios. Levánteme su mano, por favor. Deje de faltar a los servicios. Denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, amado hermano. Hoy llovió, hoy hay calor, hoy hay poca gente, hoy hay mucha gente, hoy predique el hermano. Es decir, buscar excusas. Diga, mire hermano, buscar una excusa para faltar un servicio, eso es limitar mi crecimiento espiritual. ¿Por qué? Hermano, es un enemigo de lo espiritual. Todos anhelamos grandes cosas en Dios. Todos. Bueno, pienso yo. Pero el caminar es determinante. ¿Qué llegaba a ser el cojo al templo de la Hermosa? ¿Qué llegaba el cojo al templo de la Hermosa? Número 1, ¿dónde se quedaba? O sea que no había intimidad con Dios en el templo. ¿Y a qué llegaba la iglesia? Solo vénganos en tu reino. Quiere decir que otro de los enemigos del nivel de la espiritualidad, amado hermano, son como los cojos de la Hermosa, que solamente llegan a la iglesia a pedirle a Dios y ni siquiera le rinden adoración o le dan algo al Señor. Y cuando le estoy hablando de darle algo al Señor, no le estoy hablando de casa, carros o de los puntos. Le estoy hablando de corazón, le estoy hablando de adoración, le estoy hablando de intimidad. El resto, si usted quiere, pues ya es su menester, pero mínimo lo espiritual. Mínimo lo espiritual. Entonces el cojo del templo de la Hermosa entraba a pedir y no a dar. Una de las enseñanzas importantes al llegar a la casa de Dios, a la casa del Señor, es aprender a darle culto, rendirle adoración, a derramarse delante de Dios. Hay gente que, de veras, mire hermano, usted tal vez, bueno, sí me va a creer porque soy su pastor, pero hay gente que solamente se acerca a la iglesia a pedirle a Dios y nunca rendirle un culto racional de adoración. ¿Se acuerdan de Dios solo cuando tienen problemas? Usted sabe que hay hermanos que yo veo aparecer en esta casa solo cuando tienen problemas.
Se les soluciona el problema y otra vez como que son ciudad satélite, hermano, nada más a divagar en el espacio sideral. Cuando les va mal, aterrizan en la iglesia. ¿Por qué? Porque han estado marcados como el cojo del templo de la Hermosa. Solamente llegan a la iglesia porque necesitan ser suplidos por parte de Dios. Estoy hablando de Dios. Padre, cámbiame a la mujer. Padre, cámbiame al marido. Padre, cámbiame trabajo. Señor, este carro ya no me sirve. Solo llegan a la iglesia a pedir y nunca a rendir un culto de adoración genuino delante de Dios. Esos son enemigos de la espiritualidad. Los cojos, a través del cojo de la Hermosa, tipifican a la gente que se acerca delante de Dios solo a pedir. Padre, perdí mi trabajo, dame uno nuevo y te prometo, Señor, que si me das un trabajito nuevo, hoy sí, mira, te doy mi palabra que hoy sí voy a diezmar. Si me das trabajo, Señor, yo te prometo que hoy sí voy a venir todos los domingos al culto. Solo le sale trabajo y se volvió a desaparecer, amado hermano. ¿Cuál es el problema? No hay crecimiento espiritual. Entonces, para alguien que tiene poco tiempo en la casa del Señor, el nivel de crecimiento a veces es limitado. Tiene poco tiempo de perseverar. Pero para aquellos que ya tenemos, mire, ¿quiénes de los que estamos aquí tenemos más de 10 años de conocer de Dios? Levánteme su mano si usted tiene más de 10 años de conocer del Señor Jesús. No aquí, en cualquier lado, lo recibió en algún momento. ¿Cuántos tenemos más de 20 años de conocer del Señor Jesús? Padre de las misericordias, somos un montón, amados hermanos. ¿Te has evaluado en tu vida espiritual? Enemigo número, este sería el jebuseo, lo dejamos fuera, le dije, ¿verdad? Me perdona usted un poquito, pero en el orden esto es la cautividad. Le puse transportados al cementerio, directo. Cuando Jehová hiciere volver, es decir, le dio vuelta. Cuando Jehová, ¿cómo se hace? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad, retroceda. Entonces mire pues, la cautividad es un enemigo porque Sión es la dimensión de la libertad. Cuando nosotros habitamos en la dimensión de Dios, habitamos en la dimensión de Sión, en la dimensión de la libertad en el espíritu. Entonces cuando la cautividad se ve acá aparecer en el Salmo, se habla de gente que fue llevada cautiva, es decir, conocieron del Señor, sirvieron al Señor, pero por alguna circunstancia de su vida difícil y adversa, deciden darle espalda a Dios y son transportados. Mire, todos aquellos hermanos que un día reconocieron al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador y por alguna extraña razón se apartaron del camino de Dios, cual haya sido la circunstancia, estos hermanos son los que se conocen como prisioneros de Sión, porque conocieron la dimensión de la bendición, conocieron la dimensión de la libertad en la casa del Señor, conocieron las dádivas y las bendiciones de Dios, pero por alguna extraña razón fueron atrapados por la cautividad como una entidad espiritual y son llevados y transportados como cautivos, es decir, conocieron la dimensión de la bendición. Son todos aquellos cristianos que se apartaron del camino del Señor y que hoy viven como cautivos, recordando las bendiciones que Dios dio a sus vidas en algún momento, pero no viviéndolas más, porque decidieron apartar su corazón de la voluntad de Dios. La cautividad es otro enemigo de Sión. Mire, gente que estuvo bien, sin embargo, por darle la espalda a Dios, son tomados como exiliados y transportados a un lugar de prisioneros, que es una cárcel. Es más,
Existen por lo menos 12 cárceles espirituales. Las vamos a retomar y las vamos a ver nuevamente para todos aquellos hermanos que todavía no han recibido esa enseñanza. Mire, el hijo de la viuda de Naín. ¿Cuántos se recuerdan acerca del hijo de la viuda de Naín? Él era llevado por sus familias, por sus amigos, toda la familia y todos los cuates llevaban el féretro. Ahí llevaban al muerto cautivo. Entonces muchas veces, mira Jorgito, muchas veces permitimos que nuestras mismas familias nos lleven a nosotros cautivos a la dimensión del olvido. ¿Como consecuencia de qué? De que somos habitantes de cárceles que han sido diseñadas por parte del enemigo para procurar que tú no logres alcanzar la dimensión de la espiritualidad en Sion. Vamos a ver esas 12 cárceles espirituales porque pues evidentemente si en algún momento yo considero que soy cautivo de la cautividad, tengo que aprender a identificar eventualmente en qué cárcel estoy encerrado. Yo estoy seguro que tal vez habrán algunas otras, pero por lo menos vamos a examinar 12 cárceles, no hoy, por cuestión de tiempo, pero vamos a estudiar 12 cárceles que pueden tipificar perfectamente aquellos hombres y mujeres que habitan en la dimensión de la cautividad. Que Dios nos traiga libertad, amado hermano. Mire, acá está lo de la viuda. Y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera un difunto, un cautivo, un muerto, unigénito de su madre, la cual también era viuda. Y había con ella grande compañía de la ciudad. Y como el Señor la vio compadeciéndose de ella, y le dice: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon. Y dice: mancebo, a ti te digo. Mancebo es joven. Cuando la Biblia habla de un mancebo, lo que está hablando es de un joven. Y le dice: mancebo, a ti te digo. Mire, levántate. Tuvo un encuentro con Jesús y estaba siendo llevado a la zona de la cautividad, si lo ves como una figura, por las amistades y por la familia. Hay que tener cuidado que se habla dentro de la casa, amado hermano, porque muchas veces las pláticas que se dan dentro de las casas no traen edificación y solamente nos transportan a zonas de cautividad, entiéndase, zonas de rencor. A veces nos sentimos demasiado sinceros para decir las cosas y no sabemos que estamos dañando. Santo en la gloria. Mire, le voy a dejar con este número 4, por favor. Los ríos de Babilonia. ¿Cuántos se recuerdan de una canción que existía antes, hace muchos años, que se llamaba Los ríos de Babilonia? Mire, mire qué pasa en los ríos de Babilonia. Ayúdeme. Consiga. Aquí me voy a venir a sentar con ustedes. Miren pues, junto a los ríos de Babilonia, que ese es otro enemigo. ¿Quién es otro enemigo de Sión? Los ríos de Babilonia. Ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Quiere decir que no estaban en Sión, estaban en Babilonia. Sobre los sauces en medio de ella. ¿Quiénes caen en Babilonia? ¿Qué manda? Los cautivos, sí, son llevados cautivos en Babilonia. ¿Quiénes?
Los que recuerdan el pasado, dice Claudita. Sobre los sauces en medio de ella colgamos el privilegio de la alabanza. Y los que ahí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, aunque sea una de Chente. El que había estado cantando en un servicio de su iglesia una semana antes, al entendido por señas. Y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. ¿A quiénes? A los que habían colgado sus arpas. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantarnos alguno de los himnos de Sión. Mire, por cierto, a la de veras, mire, yo he visto un montón de aberraciones en la internet, porque se mira de todo. Ayer me enseñaron un video. En algún lugar, yo pienso que ha de haber sido en México, pienso yo. Porque estaban en medio de una fiesta mundana. Los del mariachi. Pues era una fiesta de mundo. Se entiende que ahí lo que se canta es cosa del mundo. Es como que usted se fuera a parar lo que antes conocíamos como mariachi. ¿Se acuerda usted que había allá por el Trébol? Ya no hay de eso, ¿verdad? Todavía hay ahí. En 4 grados, ¿cómo hacemos? En otro lado, no, yo sé, te estoy bromeando. Bueno, pero usted llegaba ahí en la noche. Le estoy hablando de hace más de 35 años, hermano, toléreme un poco de locura, ¿verdad? No fue ayer, eso fue hace 35 años. Usted llegaba ahí en su carro, se bajaba, seleccionaba un mariachi y tóqueme 10 y 10 y 10 y 10 o 50 y 50, no sé cuánto cobraban porque yo nunca pagaba. Y se mira un lugar donde está el montón de gente bailando y están de gran algarabía. Lástima que no tengo ese video aquí, si no se lo pasaba. Y estaban de gran, ahorita me acordé de eso, cantándonos algunos de los himnos de Sión, como cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños, porque lo que estaban cantando. Ya te imaginas, estaba el grupo de rancheras, ¿sí? Va de cantar y toda la palomía alrededor de gran bailada. Pero ¿sabe qué estaban cantando? Que cuando yo lo vi dije, mire, pues uno tolera, pero dije, estos hijos del diablo, de veras que estos se salieron del huacal. Cantando coritos. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está burlándose. Es como que usted hubiera ido a 4 grados norte y encuentra todas las parejas bailando, mochando, con coros de la iglesia. Lo mismo. Entonces si pasa, canten los himnos de... ¿Quiénes estaban pidiendo aquí himnos de Sión? Entonces los ríos de Babilonia son enemigos de la dimensión de Sión. Y los que caen aquí no son soldados rasos. Esto es Judá. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos. Sobre los sauces de en medio de ella, colgamos los instrumentos de nuestro privilegio. Esto nos habla de gente que es involucionada, que después de haber estado ministrando la presencia de Dios, usted los encuentra ministrando las cosas del mundo. Esos están inmersos en Babilonia. Aunque no diga amén. Aquí se oye el lamento y el suspiro de los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? El pueblo de Dios que vivieron avivamientos. Y a causa de sus actividades, o sea que los avivamientos se pueden echar a perder. ¿A causa de qué? De la contaminación de Babilonia. ¿Quiénes cayeron en Babilonia? Las arpas. ¿Qué tipifican las arpas? Alabanza a Dios.
Esto nos puede hablar a nosotros de costumbres del mundo. Cuando nosotros examinamos la atmósfera de Babilonia, ya estudiamos aquí acerca de la atmósfera de Babilonia. Le pregunto, ¿ya les enseñé acerca de la atmósfera de Babilonia? Pues yo creo que ahora la vamos a tener que estudiar a consecuencia de esto. A causa de darle paso a lo mundano en medio de la iglesia, se cuelgan las arpas. Podríamos decir que se pierde la unción de la alabanza. Hijos de la alabanza, la santificación es primordial en medio de cada uno de nosotros. No solo como iglesia, porque en los ríos de Babilonia los que cayeron, amados hermanos, fueron los alabantes. Sobre los sauces. No sé si podamos leer esto en alguna otra versión, una NTV o una Dios habla hoy. Quisiera oír cómo lee, tal vez en un par de versiones interesantes. Y los que allí nos habían llevado cautivos, o sea que ahí estaban juntamente con los que se los habían llevado, nos pedían que cantásemos algo más o menos así como hacían los soldados con el Señor Jesús. ¿Se recuerda usted? Que le ponían, profetiza, le decían, y ras, se burlaban. Aquí hay burla. Y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los himnos de Sión. Qué tremendo, hermano. Quiere decir que otro de los aquí está el otro micrófono ya, mijo. Solo si tienen encendido aquí el otro. Va. Acá primero y voy para allá contigo. Primero acá, léeme acá. ¿Qué versión es esta? Nueva versión internacional. NBI, para que, por si no va a ser la misma. Ok, NBI y después voy para allá contigo, sí. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos, glorias pasadas, perdón, mijo, glorias pasadas. Glorias pasadas. en los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían, cantadnos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Wow. Hijo, por favor, allá. Tremenda. Pastor, perdón. Sí. Nada más le quería comentar que lo que significa Babilonia es pecado, mundicia, influencia del diablo, cautiverio espiritual total. Es esto. Vamos a estudiar acerca de la atmósfera de Babilonia. Yo tengo todo ese material, tengo toda esa enseñanza acerca de cómo opera Babilonia en medio del pueblo, es más, en medio de la iglesia. ¿Cuántos de nuestros jóvenes de alabanza no son llevados cautivos por artistas del mundo? ¿Cuánta costumbre del mundo musical no se ha colado en medio de cada una de nuestras iglesias, amado hermano, con influencias? Una de las áreas espirituales en las que tenemos que tener mucho cuidado es con la influencia de Babilonia. ¿Cómo se dice? Babilonización. De la iglesia. Cuando nosotros examinamos las costumbres inmersas dentro de la iglesia, nos damos cuenta muchas veces que dentro de la casa del Señor hay costumbres babilónicas que tenemos que abandonar. Y no solamente dentro de la casa del Señor, sino también en nuestros hogares. Pastor, buenos días, hermanos. Buenos días, pastor. Esta traducción actual es más específica. Dice, ahí colgábamos de los sauces nuestros músicos, instrumentos. Ahí está hablando del grupo de alabanza. Nuestros músicos, dice acá.
Tenemos que tener cuidado, mis hijos, cuál es la influencia musical. Evidentemente en la iglesia hemos aprendido que la adoración es algo que viene desde la preexistencia con Dios. Pero me estoy refiriendo a las influencias musicales que muchas veces llegan a nuestra vida a contaminarnos. Pueblo de Dios que le gusta oír música del mundo está en la iglesia inmerso en una atmósfera babilónica, porque la atmósfera espiritual la creamos nosotros. Entonces, si eres músico, por ejemplo, si eres músico, director, cantor, y te gusta oír música del mundo, quiero decirte que te van a llevar cautivo a Babilonia. Te van a llevar cautivo. De pronto ya no se siente lo mismo que se sentía cuando el director subía. Porque usted sabe que la unción que despide un ministro director al momento de subirse ahí se percibe. ¿Sí la percibimos, pueblo de Dios? Directores, pongan atención a eso. Si ahorita vamos a tu carro, ¿qué emisora encuentro? Abra la puerta, ponga el switch y ponga el radio. No le cambia nada. Quiero oír que venía oyendo cuando usted venía para la iglesia. ¿Qué encuentro? Esperaríamos en Dios que sí, pero estoy seguro que más de alguien no. Entonces tú tienes que saber que te están llevando cautivo a la dimensión de Babilonia, aunque estás aquí en el servicio. Las costumbres que practicamos fuera hablan mucho de realmente quiénes somos internamente. Si vamos a la casa y encendemos el radio de la casa, ¿qué estabas escuchando antes de salir de tu casa? Eso genera atmósferas. Y aquí en Babilonia, los que se fueron feos fueron los cantores. Cántennos algunos himnos. Quiere decir que otro de los enemigos de la espiritualidad es la influencia babilónica. Y cuando estudiamos acerca de la influencia babilónica, hermano, miren, nos vamos a quedar sorprendidos. Pero bueno, lloraban por el dolor de acordarse que un día estuvieron en la atmósfera de Sión. Eso es lo que extrañaban, la atmósfera de Sión. Yo me recuerdo que hace muchos años, y con esto quiero cerrar y tal vez el hermano del teclado viene. Yo no sé si usted se va a identificar con esto que le voy a decir. Hace más o menos unos 25 años. Algunos de ustedes ni habían nacido, creo yo. Me recuerdo que dentro de las múltiples tareas que me ponían como jefe de compras en una empresa multinacional, yo se lo comenté a usted o a los que alguna vez estuvieron aquí en enseñanzas anteriores, de que pues a mí como jefe de compras me tocaba hacer las compras evidentemente de toda la empresa. Y pues para las fiestas de fin de año había que salirle a comprar un regalo a cada uno de los integrantes de cada una de los trabajadores. Si tenías 4 hijos, necesitas el nombre de tus 4 hijos. ¿Qué edades tienen? ¿Tu esposa? Ok, son 4 hijos más esposa, son 5 más él, son 6 regalos para una familia. Si aquel tenía los 7 enanos, pues se rayó, ahí va con 8 regalos, 9 regalos, ¿verdad? ¿Me entiende? Y recuerdo que ya después de todas estas situaciones se hacían las celebraciones del convivio. Ya yo cristiano, yo preguntaba qué hacía, donde yo me congregaba en esos momentos, decía, ¿qué hago pues? Porque esto es trabajo. Yo no compartía las fiestas esas de fin de año, pero me tocaba hacerle la compra a todos para que ellos sí celebraran. Y me recuerdo que un día en esas celebraciones fue la celebración del convivio. Yo regularmente llegaba 1 hora, solo llegaba, miraba que todo estuviera en su lugar puesto,
cada quien tuviera en su mesa lo que había pedido cada gerente. Ya estamos. Ya solo llegaba con el gerente general, listo, ya te cumplí, ahí nos vemos. Él sabía que yo no compartía de eso. Ya te vas, Girón, me decía, te voy a comprar una tu botella, hombre. Mexicano, ¿ah? Yo me retiro, muchas gracias, ¿verdad? Ya todos los gerentes quedaron servidos, todo está pipiris nice. Estamos, y cualquier cosa con mi asistente o ahí tengo otros, platiquen con ellos. Y recuerdo que esa vez yo venía del country club hasta allá al fondo, carretera El Salvador, porque allá celebraban. Y estaba todo el mundo bien contento, amado hermano, en sus bailes, ¿va? Yo estaba desesperado, pero de veras, yo estaba desesperado en medio de esa celebración. Y bueno, dije, ya pasó la hora, ya dejé todo revisado, porque era responsabilidad de trabajo. Dije, bueno, ¿qué horas son? La fiesta era de todo el día, desde las 10 de la mañana hasta que el cuerpo aguante. Entonces, cuando fueron las 7 de la noche que ya entraba para la cena, ahí nos vemos. Y me fui. Me recuerdo que en ese momento me congregaba en una iglesia que está aquí, cabal, aquí recto del otro lado. Pau. Cuando yo entré a la iglesia, estaba el tiempo de adoración. Mire, hermano, como que hubiera venido yo corriendo del desierto sin zapatos, sin camisa, solo en pantaloneta, venía cargado. Y cuando entro en la iglesia y escucho la adoración, literalmente mi corazón me dijo: aquí es donde yo quiero estar. Yo venía cargado, tenso, y cuando entré había una atmósfera de adoración. Hasta hoy lo recuerdo. Hasta hoy lo recuerdo. Y cuando yo entré, se me salieron las lágrimas. Y fue cuando yo supe que yo ya no tenía nada que hacer en el trabajo secular. Yo dije, no, esto es, esta atmósfera, esta es la atmósfera que yo necesito. Me senté hasta atrás en una silla, miren, ni me metí, solo me senté así hasta allá atrás. Y solo oía cantar, hermano, y miren, mi corazón se apaciguó. Venía de una zarabanda que ya se imagina usted, ¿va? Y yo me senté en la última silla. Fue donde yo entendí de las atmósferas. Me ha enseñado todo lo propedéutico. Fue la primera vez que yo pude percibir así literalmente lo que significaba accesar a una atmósfera de adoración viniendo de un nivel de contaminación externo. Entré como a las 7:30, 8 menos cuarto, entré a la iglesia, era el culto de noche. Y solo me fui a sentar atrás, mira, hermano. Porque la atmósfera espiritual la generamos nosotros con nuestro tipo de vida. Por eso es que cuando estas contaminaciones existen, amado hermano, se trastorna todo nuestro entorno. Accesar a atmósferas espirituales implica, valga la redundancia, espiritualidad, conexión. Pero para poder tener esa conexión en esa atmósfera limpia, hay que abandonar todo lo que a Dios no le agrada. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Venga con poder, que sea
haga tu voluntad. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido.